Punta Ballena, una entrada de roca maciza en el océano cuyo aspecto y características desde siempre la han hecho sobresalir en el paisaje. Pero su aspecto tan especial no es lo más importante. Su verdadero valor ha permanecido oculto hasta no hace mucho tiempo. Un secreto que la naturaleza guardó durante 580 millones de años y que la convierten en un espacio de incalculable valor para la geología del planeta. Por eso en este trabajo les propongo llegar hasta un lugar de los menos explorados y conocidos de esta formación. Un viaje al interior más profundo de Punta Ballena para mostrarles este lugar de Maldonado como pocos lo han visto. No es novedad que esta península de roca perteneciente a la Sierra de la Ballena haya despertado el interés de muchos desde siglos pasados a la fecha. Antonio Lussich fue uno de los más reconocidos, y más cerca en el tiempo, Carlos Páez Vilaró, que logró desarrollar en estas tierras su taller, su casa y lo que posteriormente se transformó en Casa Pueblo. Pero también hubo otros, como el inmigrante italiano Francisco Antonio Aimé, que llegó a nuestro país en 1895 y luego de haber trabajado arduamente en el campo, desarrollando una granja, se enamoró de este lugar y se radicó allí, dando inicio a lo que, con el paso del tiempo, se transformaría en el barrio de las Grutas de Punta Ballena. Desde entonces, han sido incontables las personas que alguna vez han llegado hasta aquí. Algunos a la playa, otros a pescar, otros simplemente a recorrer la ruta panorámica, y algunos, un poco más intrépidos, a contemplar las vistas desde el aire. No importa la época del año, Punta Ballena ha sido también el lugar elegido por muchos para vivir ese instante mágico del atardecer. Tanto cuando el astro rey se posa con todo su esplendor sobre el agua en el horizonte, como cuando repentinamente las nubes de una tormenta parecen entretenerse en el cielo. Hoy Punta Ballena adquiere más notoriedad de lo común, y eso se debe a que en los últimos meses tomó estado público un nuevo proyecto de edificaciones que un propietario privado de la tierra prevé construir. 29 edificios en lo que queda del terreno libre. Eso ha motivado que los vecinos de la zona comiencen a expresarse públicamente sobre lo perjudicial que tiene este proyecto para el lugar. Por eso hoy llegó hasta aquí, no para polemizar sobre si está bien o está mal lo que un privado puede hacer en su tierra, sino para mostrarles el valor natural y patrimonial que representa Punta Ballena. Este espacio de la Sierra de la Ballena se transformó en un símbolo natural de Maldonado, que hoy les voy a mostrar desde otro punto de vista. Hoy literalmente vamos a ingresar al interior de este macizo de roca para profundizar en el terreno y, por sobre todas las cosas, en el increíble valor geológico de este lugar. Y para ello me acompañan integrantes del Centro de Espeleología de Uruguay, Mario Isola, CEUMI, quienes se dedican a investigar las cavidades subterráneas de nuestro país. Esta es una de las 6 cuevas más importantes que hay en Punta Ballena. Una cavidad imponente,
Son muy pocos los que han ingresado a ella, pese a su cercanía con lugares más frecuentados. Esta es una experiencia muy importante porque literalmente es como estar caminando por el interior de la Tierra. Estos lugares tienen un efecto, podríamos decirles, uterino, porque este es el interior de la Tierra. Son lugares que podemos abstraernos, sentir el goteo, la percepción de la temperatura, la humedad, la luz, generan otras cosas. Y además nos pone también en contacto con partes muy íntimas nuestras, porque si hacemos la calma necesaria podemos llegar a sentir nuestros latidos. Entonces es un momento que nos permite conocer otra cara no visible y de las menos visibles del entorno. Es una parte del Uruguay, del territorio, que se conoce muy poco. En Uruguay no hay tan pocas cuevas como se cree, hay más de las que se cree. Sí es cierto que no tenemos grandes cuevas como en otros países, pero no por eso dejan de ser importantes. Y bueno, y a veces tenemos un sistema de cuevas tan cerca de la ciudad, tan cerca de una zona urbana como Punta Ballena, y sin embargo lo conocemos tan poco. Esta cueva que estamos habitando en este momento es poco conocida. Sin duda hay algunas personas que la conocen, pero incluso personas de Maldonado que han venido muchísimo, esta no la conocen. Y a veces es bueno, porque bueno, es una manera a veces de conservarla. A veces conservarla es no hacer nada. Si bien estamos hablando de roca, espacios como este son más frágiles de lo que imaginamos. Hay formaciones que, aunque son muy pequeñas, a la naturaleza le llevó miles de años realizar. Y sin embargo nosotros, los humanos, en un minuto podemos destruirla, queriendo o sin querer. Este túnel natural de piedra en pleno corazón de Punta Ballena presenta una particularidad, y es que las paredes son de lo que podríamos denominar, a grosso modo, como roca madre, la roca original de la Tierra. Pero el techo no. El techo que cubre este lugar también es natural, pero mucho más nuevo y frágil. O sea, las paredes, uno podría decir que es la roca madre, la roca caja, pero el techo en realidad es totalmente diferente. Está conformado por muchísima cantidad de rocas o clastos que tienen diferente granulometría o diferente tamaño y que están cementados por algún tipo de sedimento. Puede ser de origen continental o de origen marino, eso no lo sabemos. Esta cueva ahora parece que está muy bien. Hasta vemos que en algunos lugares el techo está medio abovedado. Eso habla también de la distribución de carga. Eso habla que la cueva ha logrado cierta estabilidad, pero que no sabemos eventualmente, bueno, hasta cuándo. Y no sabemos también si por factores humanos, como pueden ser eventuales movimientos, ya sea de diferente tipo, por el uso que se da, por el transporte que hay por ahí arriba, o por alguna obra o construcción que se haga en la zona, puede verse afectado. Estar caminando por el interior de esta cueva es fascinante. Es como hacer un viaje de casi 600 millones de años en el tiempo, donde la Tierra estaba en pleno proceso de formación y deformaciones. Lo que nos muestran los afloramientos rocosos de Punta Ballena no es ni más ni menos que lo que quedó de un momento en el que las masas continentales chocaron entre sí y derramaban grandes masas de roca hirviendo, moldeándola como si fuera un material blando. Como sabemos, digamos, los geólogos, la Tierra, digamos, la superficie está compuesta por distintas placas tectónicas que serían como piezas de un puzzle y no siempre estuvieron allí, sino que se van moviendo, van chocando unas con otras, se separan, se vuelven a juntar, y en esos procesos de cientos, millones de años, la falla de Punta Ballena es un ejemplo, dado que fue cuando colisionaron antiguas placas tectónicas, bloques continentales, para formar lo que era el supercontinente de Gondwana, que amalgamó lo que hoy son las masas continentales del sur del planeta, Sudamérica, África, Australia, India y la Antártida. Y bueno, esa falla justamente es el registro, es como una especie de cicatriz de esa colisión entre continentes
Lo que vemos en Punta Ballena tiene relevancia porque son las mejores exposiciones de las estructuras tectónicas, de los tipos de rocas que generó esa falla, y por tanto tiene una relevancia científica a nivel nacional e internacional. Y lo que hoy vemos ahora, esas rocas se formaron a profundidad. ¿Por qué? Porque bueno, ahí es cuando las rocas se comportan plásticamente, como si fuese una plasticina, entonces los minerales se estiran. Todo eso que la roca, sin llegar a fundirse, se comporta plásticamente, son esas rocas que denominamos milonitas, que es un tipo de roca metamórfica formada en fallas. Esa es la que hoy vemos expuestas en Punta Ballena, y por eso son también tan resistentes a la erosión y han perdurado el transcurso del tiempo durante todos estos 560 millones de años. Es difícil defender lo que no se conoce. Actuar con conciencia implica eso, ¿no? Es muy fácil tomar decisiones sobre un territorio en el cual no se tiene un vínculo emocional, que no es parte de tu crianza. Generar arraigo y conocimiento sobre un lugar, y yo creo que es fundamental para, ya sea para proteger un lugar o para cuando se toman decisiones sobre ese lugar, que la participación de la gente que tiene conocimiento, que tiene arraigo sobre el lugar, sea por lo menos la decisión más acertada y no en base a una ignorancia compartida. A los uruguayos nos ha costado a lo largo de nuestra existencia como país valorar lo nuestro, nuestros espacios naturales. Muchos investigadores y científicos de nuestro país dejan la vida haciendo aportes sobre diversos temas vinculados a la naturaleza. Pero a veces pasa que necesitamos que venga un técnico o científico de otro país para abrirnos los ojos. Un ejemplo de ello es la presencia en Maldonado de un prestigioso geólogo español que vino a disertar a la sede de la Universidad de la República en Maldonado sobre el valor que tiene a nivel mundial Punta Ballena. En el caso concreto de Punta Ballena hemos venido a hacer una práctica para poder valorar si este lugar tiene interés geológico o no. Y el resultado del trabajo que han hecho los alumnos y alumnas ha sido que es un lugar excepcional. Es un lugar de importancia mundial. ¿Por qué? Porque representa el cruce entre dos placas tectónicas hace al menos 580 millones de años. Aquí podemos leer la historia de la Tierra, aquí podemos ver cómo se movían los continentes, aquí podemos aprender qué tipo de rocas, qué tipo de fricciones se daban entre las placas tectónicas que formaron esta parte de la Tierra. Tenemos aquí ante nosotros un tesoro de la naturaleza, pero no a escala de Punta del Este y tampoco a una escala de Uruguay, a una escala mundial. Solo hay 3 lugares en el mundo que tienen este tipo de historia. Podríamos encontrarlo aquí, también lo podemos encontrar en Brasil y también lo podemos encontrar al otro lado del Atlántico, en Sudáfrica, pero este es uno de los lugares donde excepcionalmente se puede observar de una manera fantástica. Es un sitio accesible y por lo tanto el valor patrimonial, en este caso patrimonio geológico, patrimonio natural de Punta Ballena, es indiscutible. Muchas veces parecería que ciencia y turismo no son muy compatibles. Para muchos investigadores la mejor manera de cuidar un espacio es que no llegue nadie. Pero de a poco ese concepto empieza a cambiar, por lo menos en algunos casos. Porque cuando a través de visitas guiadas las personas conocen los lugares, aprenden sobre su importancia, sobre su valor, aunque solo estemos hablando de una cueva, se genera un lógico sentido de valoración de un espacio natural. El turista cambia de chip. El turista cuando está viajando aumenta exponencialmente su curiosidad. Y eso lo hace que uno está mucho más abierto a escuchar a otro, a escuchar otras explicaciones, a internalizarla. Y muchas veces hay gustos que se descubren en un viaje.
Es tan recurrente que uno viaja, practicó un deporte y después le gustó y lo quiere practicar en su país, pero también pasa con muchas otras explicaciones que pueden ser naturales, geológicas, lo que sea. Entonces es una gran herramienta el turismo para sensibilizar, para poner en valor, incluso para el conocimiento, utilizarlo para otras actividades, no para la minería solamente, sino también para explicar, bueno, diferentes procesos que explican también la formación de la tierra, explicarlos de manera amena, y hay también generación de riqueza en eso, porque bueno, hay gente que tiene que hacer cartelería, que tiene que hacer materiales didácticos, hay guías, o sea que es una actividad que también tiene un beneficio y que aporta al desarrollo. Por eso que sin duda que creo que claramente que el turismo puede aportar mucho a la conservación del patrimonio natural. Los pasados minutos compartimos la importancia geológica de este lugar, pero lo que también hace importante a Punta Ballena es su gente. Son los que están y los que estuvieron, los famosos y los desconocidos, los pescadores que habitaron las cuevas y los primeros pobladores del siglo pasado. Pablo es la cuarta generación de su familia que vive en Punta Ballena. Él, al igual que su padre y su abuelo, nació aquí. Por eso ve con tanta preocupación el desarrollo de un emprendimiento que puede pasar a ocupar con edificios la única parte natural que queda de la ballena. Y para mí es mi familia, es mi vida, me corren las venas, porque me crié entre estas piedras, con el Dios Verde en las cuevas, mi abuelo pescando, con mi madre también en la pesca, o sea, los vecinos, la gente que venía en verano, los inviernos duros, ¿no? Entonces es como que me arrancaron un pedazo, no solo a mí, sino a mucha gente de toda esta zona. Es como realmente es desgarrador pensarlo en esos términos. Pablo mencionó al pasar al Dios Verde, un personaje conocido por los más grandes de Maldonado, que vivió mucho tiempo en esa zona, que contaba incluso con la amistad de Carlos Páez Vilaró. Pero el Dios Verde no fue el único que habitó de esa forma natural el lugar. A mediados del siglo pasado, un hombre llamado Abdón Ramos vivía en la cueva más famosa de Punta Ballena, la Cueva del Tigre. Ese pescador fue desalojado cuando en la década del 60 se proyectó un gran emprendimiento turístico, con piscinas entre la roca natural y una UAT en el interior de la cueva. Y Punta Ballena también tiene su leyenda, que tiene que ver con el pescador que vivía en esta cueva, en la Cueva del Tigre, aquí en Las Grutas, el que fue desalojado en la década del 70, cuando se había proyectado aquel emprendimiento turístico que, bueno, llegó a funcionar algunos años y que además era pionero en este tipo de turismo, porque ni siquiera en el Mediterráneo todavía estaban las famosas piscinas que mezclaban la roca natural con la construcción humana. Lo cierto es que en este lugar el pescador fue desalojado. Y cuentan testigos, entre ellos Agó Páez, hija de Carlos Páez Vilaró, que cuando lo retiraron de este lugar junto con sus pertenencias, el pescador fue subido a una camioneta y desde la camioneta dejó caer una maldición y dijo que nada de lo que hicieran en este lugar jamás iba a funcionar. Y si bien no podemos asegurar que los fracasos de los emprendimientos turísticos desarrollados en este lugar tengan que ver con la maldición de aquel pescador, lo concreto y lo real es que nada de esos esfuerzos han logrado mantener activo este lugar con algún emprendimiento turístico. El proyecto inmobiliario que tomó Estado Público generó la preocupación de toda la comunidad, obviamente de quienes viven allí en los lugares cercanos, pero en este caso esa sensibilidad traspasó los límites del barrio o del departamento. Miles de ciudadanos se han manifestado a través de la página web del Ministerio de Ambiente para expresar su voluntad de preservar el sitio natural. A nivel de la Intendencia Departamental se ha hecho lo que según las autoridades estaba al alcance. Tanto en la administración del Frente Amplio, cuando se negoció con los particulares de ese momento,
para evitar juicios millonarios, como en lo que respecta a la actual administración, donde se renegociaron algunos aspectos edilicios del proyecto original para atenuar el impacto. Lo cierto es que, dado el avance de las etapas legales, los vecinos comenzaron a gestar una manifestación popular en torno a este tema sin precedentes. No es un proyecto más, no es algo para dejarlo pasar así a la carrera, es algo que una vez que se haga vamos a perder algo que es único, que la gente de todo el mundo viene y queda de boca abierta cuando lo sacamos a pasear, porque además eso. Pero bueno, yo creo que la manifestación de estos edificios acá ha sacado afuera lo importante que es no solo para Maldonado, sino para el país y te diría que para el mundo entero, ¿no? Si la voluntad pública realmente tiene capacidad de influir en una decisión política, yo creo que es este el momento. Porque ni siquiera para UPM2 generó el movimiento que está generando este emprendimiento. Ya, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Ambiente ya se ha manifestado más del doble de la gente que se manifestó con relación a UPM2. Entonces, si realmente la voluntad popular puede generar una influencia en la decisión, si no es este el caso, no sé qué es lo que tiene que pasar para que realmente la voluntad pública se haga escuchar. Muchas veces dejamos estos temas en manos del Estado, de quienes administran temporalmente patrimonios naturales como este. Pero a veces es bueno que la comunidad también se haga escuchar, con respeto, sin fanatismo, pero con la firmeza necesaria para lograr hacer llegar el mensaje a las autoridades competentes. Porque una vez que se interviene en un sitio como este ya no hay vuelta atrás. Y para muestra de ello, sobran ejemplos en el mundo. Es lo que ocurre con el patrimonio geológico, que es un recurso no renovable. En el momento en el que intervenimos y de alguna manera lo deterioramos o lo destruimos, no podemos volver atrás, no volvemos a tenerlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar el territorio. Es cierto que es necesario tener un sustento económico y que las sociedades necesitan un desarrollo. La cuestión para mí, y en la experiencia de verlo en otros lugares del planeta, es preguntarse cómo queremos ese desarrollo y cómo queremos esos retornos económicos para la sociedad. Si estamos pensando en un corto plazo, si estamos pensando en un medio o un largo plazo. En ese sentido, creo que es interesante que los lugares patrimoniales sean preservados. Obviamente necesitamos hacer edificaciones, necesitamos vivir, necesitamos, en fin, explotar el territorio, pero hay algunos lugares, por su gran interés, que debemos preservarlos. Y además, esos lugares pueden ser utilizados de una manera sostenible y generar riqueza a mucho más largo plazo. Es una pieza única, lo podés mirar desde todos los lados que quiera, es único, geológicamente, botánicamente, turísticamente, para la gente en sí, cuántas cosas han pasado arriba de estos cerros y de estas piedras, ¿no? Entonces realmente pensar en que quede limitado a unos poquitos por una inversión económica, realmente es como países tirarnos un tiro en el pie, ¿no? Como se dice popularmente, porque esto realmente tendría que ser algo preservado, intocable y para todas las generaciones que vienen por delante, ¿no? Si no sabemos cuidar lo que queda de nuestro patrimonio natural, estamos condenando de antemano a las futuras generaciones que ni siquiera tendrán la posibilidad de preocuparse por el tema. Quizá todavía estemos a tiempo. En casos como Punta Ballena, por ejemplo, quizás solo sea cuestión de entendimientos, porque lugar para más edificios sigue habiendo en el departamento de Maldonado. Pero espacios geológicos costeros naturales como Punta Ballena quedan pocos en el mundo.